Bueno, buenas tardes. Gracias por estar en esta presentación del nuevo libro de Jorge Bustamante, Un estruendoso silencio, cuaderno de notas de un monje zen. Antes de cederle la palabra a los panelistas, eh, quiero agradecerles, como les decía, que estén presentes y hacerles algunas recomendaciones técnicas para que todos podamos tener una mejor experiencia. Eh, en un principio les pido que me confirmen si se escucha bien, si los panelistas me escuchan. No sé si quieren probar a abrir el micrófono, así vemos si todos nos escuchamos. Hola, hola. Juan, Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. bien. Y buenas noches. Buenas noches, bien. Prueba de audio, ok. Bueno, le quería comentar a los participantes que veo que hay muchos nombres conocidos, que este es un formato de seminario, algunos consultaban con la activación de la cámara. La idea en este formato es darle protagonista a los panelistas. Eh, Después de la presentación va a haber un espacio para que puedan hacer preguntas. Si se fijan, deben tener ahí una opción que dice Q&A o preguntas y respuestas según el lenguaje en que tengan el Zoom. Entonces por ahí pueden ir escribiendo las preguntas que luego se las vamos a trasladar al maestro o a Juan o Jorge a quien se la dirijan. Así que sin mucho más, le voy a hacer la palabra a Juan, que bueno, como casi todos saben, es practicante también de la Ermita de Paja y gentilmente ha accedido a oficiar un poco aquí de presentador de- a su vez de esta presentación. Bueno, Juan, todo tuyo, un gusto. Bueno, gracias Guillermo. Buenas noches a todos. Eh, ya leí el libro que seguramente me va a acompañar a todos lados, como también Vida Simple, Vida Zen y todos los libros que tengo del maestro, que desde hace años ya los tengo en mi mesa de luz o van en la valija conmigo cuando viajo. Y siempre una lectura me reconforta y me vuelve a conectar con esa tranquilidad que da la lectura de los libros del maestro. Ante cualquier turbulencia, leyendo un par de hojas, me reencuentro con esa sensación de tranquilidad. Así que gracias, maestro, por estos años, porque hace más de 20 años ya lo fui a ver y para aprender o para tomar conocimiento de la práctica, tuvimos una charla y me acuerdo que cuando me fui, salí y le pregunté, y dígame, más o menos en cuánto tiempo cree que voy a estar bien, como si fuera un curso de idioma que se aprende. Y el maestro no me dijo nada, simplemente sonrió, pero después, bueno, empecé a caminar y con su silencio entendí que me decía que no hay un tiempo para esto, no es un curso que se aprende en 2 o 3 meses. Y como ese, tantos silencios o tantas palabras, también en algunos momentos difíciles de mi vida personal, me escuchó, me recibió, eh, y vuelvo a agradecerle por eso, maestro, también, que no me lo olvido. Y después he tenido la suerte de entrevistarlo en varias oportunidades. Siempre que puedo difundo la práctica de Zazen, más que la práctica, la obra del maestro. Así que para mí hoy también es una alegría estar en esta nueva presentación de este libro que suma a los otros. Por supuesto que tengo varias preguntas para hacer, pero esto de entrada es simplemente un agradecimiento y esto es, para mí es como un manual de vida, este nuevo libro. Es contundente, directo, sintético, es como un catecismo, como una Biblia, un Corán. La verdad es que cualquier persona que lea este libro va rápidamente a recorrer lo que ha hecho el maestro en tantos años. Así que bueno, gracias y le cedo también. Gracias, maestro. Y con Jorge
maestro, nos hemos cruzado alguna vez en algún canal de televisión, así que una alegría también verlo ahora. Jorge, que escribió, o maestro. Bien. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Bueno. Yo podría decir que soy parte de este encuentro, obviamente. Soy parte de la vida de Jorge. Yo le digo Jorge porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y creo que él es parte, no creo, él es parte de mi vida también. Cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de, para redondear, digamos 50 años, aunque hay un poquito más de tiempo que nos conocemos. En otras, podríamos decir, en otras vidas o en otras maneras de vivir o en otras conductas a tener en lo cotidiano, pero como lo digo también de algún modo en el prólogo, él es la misma persona, digamos, es el mismo espíritu que enseña, que acompaña, que hace ver las realidades con una mirada mucho más esperanzadora, porque es una mirada inteligente, porque es una mirada con los pies sobre la tierra. Me acuerdo una frase de alguna vez, hace muchos años, de Jorge, cuando los dos transitábamos por el ámbito del teatro, aunque ese teatro que hacíamos tenía mucho que ver con esto que Jorge es y con sus enseñanzas. Él me dijo una vez que el lugar de uno en el mundo es, como dicen los chinos, el lugar donde está parado, que esa es la casa de uno. Y si bien es una sentencia sencilla, simple, a mí me acompaña mucho esta idea de que cuanto menos peso lleve uno encima, que cuanto más despojado esté de las obligaciones que supuestamente tenemos al transitar por este mundo, mejor vamos a estar con nosotros mismos y con los demás. Para mí es un placer enorme acompañarlo a Jorge acá, que me haya invitado, mejor dicho, a escribir el prólogo del libro, desde un lugar quizá diferente al de las enseñanzas del maestro, pero con la misma intención de dejar claro que todo su andar, sus enseñanzas, su caminar por esta vida, no están, digamos, confrontadas con la realidad cotidiana. Siempre hay una mirada sonriente acerca de las cosas que pasan y una aceptación de que las cosas pasan, más allá de que uno intente de cualquier modo de que no sucedan. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por la invitación y estoy abierto a tus preguntas, Juan, que creo que a eso venimos. Sí, y igual quizá le damos la palabra ahora al maestro para que es quien nos convoca a todos para escucharlo y después interactuamos, si les parece. Bueno, este momento es para hablar, así que no nos queda otra que hablar. Cuando nos sentamos en Zazen, ahí podemos hacer silencio y entregarnos a eso. Quiero, antes que nada, me resulta fundamental agradecerte a vos, Juan,
por estar presente ahí, por acompañarme en esto de difundir la palabra, difundir de algún modo a través de la palabra, a través de la imagen, esto que trato de transmitir cada vez que me siento, ¿no? Y a mi querido amigo Jorge, agradecerle también. Y por supuesto que cuando estaba pergeñando el libro y lo estaba armando, no lo pensé racionalmente. Es decir, voy a invitarlo a Jorge a que pueda escribir un prólogo. Pero después que el prólogo estuvo, después que el libro estuvo editado, me di cuenta que de algún modo este libro es como integral. Si bien en el libro no puedo dejar de hablar de la práctica, de la experiencia del Zen y eso, pero al mismo tiempo el que habla soy yo, que tiene un cuerpo, que tiene una historia, que tiene unos años vividos, y esos años vividos fueron compartidos en muchos momentos con Jorge. Y entonces siento que eso está integrado ahí. Por eso él está ahí, por eso este libro a lo mejor, si bien vos hablaste de la Biblia y del Corán, palabras mayores para un librito, un estruendoso silencio que acaba de aparecer, pero creo que es muy interesante. Siempre me llamó la atención que dentro del Zen, que va más allá de las palabras y los ritos y ese tipo de cosas, se escribieran tantos libros, tantos libros. Obviamente no tengo respuesta y tampoco soy la excepción, porque he escrito algunos libros. Pero sé, lo siento, lo creo que si bien es un elemento necesario, el libro es como un bote, es decir, es un vehículo que te lleva hasta la otra orilla. Y cuando digo la otra orilla no es arbitrario, porque la otra orilla es lo que de algún modo todos estamos buscando. Tener otra vida, otro sentimiento de vida en esta vida. Pero le llamamos la otra orilla, o sea, es un pasaje. El libro puede ser un pasaje hacia esa otra orilla que para mí significa la práctica. Es decir, hay libros, por ejemplo, de cocina, libros de instrucciones para esto, para lo otro, y está muy bien leerlos, siempre son enriquecedores, pero no hay nada más poderoso que la vivencia, que la práctica. Entonces, espero que este libro, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de acá también de Guillermo, que está siempre coordinando, me está ofreciendo nuevas formas técnicas, las cosas que aparecen nuevas en el mercado. Me importa agradecerle también a Lalo, no sé si espero que ande por ahí, pero si no estará en alguna parte, Lalo Fontana Rosa, vive en Bariloche, a quien, que fue el que hizo la tapa del libro De cara al muro, y con quien hablé para ver si tenía ganas, y me dijo que sí, tengo ganas. Y en ese momento estaba con él de vacaciones su hijo Tomás. Y entonces cuando me
me mandó Lalo la foto que me encantó, que es la tapa del libro. Me dijo, sí, pero no la hice yo, la hizo Tomás. Así que también mi agradecimiento a, a Tomás. Mi agradecimiento a la Sanga, mi agradecimiento a la posibilidad que nos ha permitido esta cuarentena juntarnos en un solo clic, personas de lugares distantes, remotos, y estar juntos en esta movida. Así que bueno, por ahí puedo seguir hablando un rato más, pero Juan, espero que nos sigas conduciendo. Bueno, yo siempre cuando preparo una entrevista tengo algunas preguntas, pero también creo que es bueno dejar que fluyan en el momento interrogantes, no dejar percibir lo que está pasando. Y ahora estaba pensando que la mayoría de nosotros lo conocemos al maestro o lo hemos visto siempre o de una remera blanca y un pantalón blanco, o con su ropaje de la práctica. Y el único, creo yo, que lo ha visto al maestro, a lo mejor de jean y zapatillas y una camisa floreada, allá por los 70, es Jorge Maestro. Así que creo que es una oportunidad quizá única para que Jorge Maestro nos cuente, si les parece que es conveniente, para saber un poco del Jorge Bustamante anterior, los 70, cuando hacían teatro, cuando estaban en un escenario, y en esos años, cómo era Jorge Bustamante, si le parece, maestro, pertinente. Creo que es una oportunidad que no se va a repetir para nosotros. Sí, no hay más remedio. A ver, la apariencia, bueno, por supuesto que Jorge tenía el pelo muy largo, Claro. muy largo. Los jeans estaban, es verdad, siempre andaban sandalias por allí, no había mucha zapatilla. Tampoco había camisas floreadas. Creo que si hablamos de la vestimenta, era por lo menos lo que yo recuerdo, o lo que mi imaginario dice que tengo que recordar, era bastante discreto en su manera de vestir. Sí, digo la vestimenta como una, Sí, claro. no por pensar, digo como un puntapié inicial para saber Por cómo lo supuesto, veías vos, no sé. porque ahí dije discreto y creo que él siempre fue una persona muy discreta. O sea, de escuchar mucho más que de hablar. De hablar de sus propias cosas. En general escuchaba las propias cosas. Por lo menos yo recuerdo que a mí me escuchó mucho, muchas veces, en muchas oportunidades, en muchos momentos. Sí hablaba mucho cuando quería llevar su obra a cabo. Entonces, cuando se ponía en la piel de un director o cuando juntos creábamos algún texto dramático. Pero siempre estuvo esta búsqueda, ¿eh? O sea, las primeras cosas que hicimos juntos fueron todas obras teatrales que tenían un subtexto que estaba muy vinculado a estos mensajes que él hoy da en sus libros, en todos los libros, y en este particularmente que es el que estamos presentando. La reflexión acerca del transitar por la vida, la reflexión acerca de los miedos, la reflexión en general siempre estaba presente en los espectáculos, a tal punto que no eran obras teatrales convencionales, digamos, eran muchos, hoy hablaba Jorge recién bueno, es el momento de hablar, aunque el silencio está más para las sesiones de Sesshin.
Y en realidad, los espectáculos, por lo menos 2 de ellos que recuerdo, creados por nosotros, no tenían palabras. Eran espectáculos donde el movimiento, la acción, la mirada, la intención estaba expresada desde otro lugar, no con la palabra. Algún sonido quizá. Jorge se acordará bien de eso. Es la primera vez que lo pienso, ¿eh? La verdad que no, pero ahora asocié rápidamente con esto. Hubo otras instancias, obviamente cuando montó las coreografías de algún espectáculo para niños que yo escribí o dirigí, o cuando dirigió algún texto mío, pero las cosas que creamos juntos eran sin palabras, no tenían palabras. Ayer, a la noche, creo que no fue casualidad, pero harto de tanta plataforma OTT con historias que son aparentemente todas iguales, volví a ver el cine clásico. Y vi una película de Federico Fellini que se llama La Strada. Me acordé mucho de un espectáculo que hicimos juntos. Y uno de esos personajes era muy similar tenía esas características, la famosa Gelsomina, interpretada por Giulietta Massina, porque era un personaje que no hablaba y decía todo lo que sentía y le enseñaba al bruto de Zampano de 1000 maneras todo lo que ella quería dar, sin palabras. Y si bien la música de Nino Rota nos acompañó en un espectáculo, sobre todo que hicimos, que fue muy, muy exitoso. Era un espectáculo teatral, pero participamos con él en un festival de pantomima, porque no tenemos palabras. Tampoco era la pantomima de Marcel Marceau, era pura acción. Pero bueno, es interesante subrayar esto, ¿no? Juan. Y maestro, ¿qué pasó con el actor? Jorge, al maestro Bustamante. Y yo creo que actuamos siempre. Alguna vez se me pasó por la mente haciendo una ceremonia dentro de la recitación de los sutras, que eso se parecía también de algún modo al teatro, pero un teatro sacramental, vamos a decir. Pero es una forma de teatro. El teatro en realidad es la recreación de la vida. Puede tener un argumento social o un argumento religioso, pero es una acción, es una recreación. Con respecto a lo que estaban hablando ustedes y Jorge comentaba, y siempre que hablamos con él, no es que siempre rememoramos los viejos tiempos, pero siempre está ahí. Es decir, mi vida pasada está ahí. Lo que a mí me ocurre cuando de repente penetro de algún modo dentro de la práctica de Zazen y me pelo las rodillas y me limpio la cabeza y me ordeno como monje, es que todo eso no se abandona, sino que se transforma. Es decir, toda mi infancia, mi adolescencia, mi primera juventud, porque ahora estoy en la segunda juventud, se transformó. Entonces, a mí me dice mucho los gestos, las miradas de las personas. Cuando una persona viene a hablarme o a consultarme por algún tema, yo lo escucho
coincido con Jorge que soy mejor escuchante que hablante. Creo que soy un buen escuchante. Pero más que la palabra, o antes que la palabra, capto o intento ver la forma física de la persona, cómo mueve los brazos, cómo levanta una ceja, cómo frunce los labios. Y eso me dice mucho, y a lo mejor mucho más que el discurso, porque a veces incluso el gesto está en conflicto o en contradicción con lo que me está diciendo. Pero esto, que lo aplico ahora, lo vivo ahora, lo siento ahora, es algo que venía haciendo desde las épocas cuando estábamos ahí con Jorge recorriendo la calle Corrientes. Me gustaban mucho los bares, los cafecitos. Y siempre andaba con un cuaderno de notas, porque siempre me gustó escribir, siempre. Lo que pensaba, lo que me aparecía en la mente. Pero me sentaba en el cafecito, preferentemente en una mesa junto a la ventana. Y entonces me gustaba ver la gente pasar. O ver la gente que se detenía, o un amigo se encontraba con una amiga. Y yo no escuchaba lo que decía, porque el vidrio, porque la vereda, porque el tránsito no me permitía escuchar. Tampoco me interesaba tanto escuchar. Pero sí lo que me interesaba muchísimo era la gestualidad, la actitud de la gente, ¿no? Eso siempre lo tuve y bueno, y eso me sigue acompañando, ¿no? Con respecto al libro, maestro, le quería preguntar que casi todos sus libros, al igual que otros libros del budismo, giran en torno al sufrimiento, ¿no? A las nobles verdades, y quizá, no sé si interpreto a otra gente, pero creo que a veces uno puede pensar que si no tengo, no sufro, si no amo, no sufro, si no deseo, no sufro, entonces no hago nada para no sufrir, porque cualquier cosa que haga puede implicar un sufrimiento. Tengo una casa, si la pierdo, sufro. Entonces, ¿cómo encontrar el justo punto entre el deseo y el sufrimiento? ¿Cómo lograr no vivir en un ascetismo absoluto que me asegura quizás que no pierda nada, que no me involucre emocionalmente ni patrimonialmente con nada, pero que tampoco es en un punto un disfrute tampoco de lo que ofrece la vida, ¿no? Sí, lo que realmente a mí me interesó, primero a través de las lecturas del Zen, y luego, como dije antes, las lecturas son un bote que me llevó a la práctica. Lo que me interesó en primer lugar es que el Buda no era un ser excepcional, era una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, sus enseñanzas son realmente enseñanzas prácticas. Él, cuando habla de las nobles verdades, habla que la vida es sufrimiento. Ahora, por ejemplo, el cristianismo dice, parirás los hijos con dolor. Obviamente, con la medicina actual, los tiempos actuales, a lo mejor ese dolor se ha morigerado, se ha hecho menos doloroso. Pero el dolor existe. Si me agarro un dedo con una puerta, si me lo aprieto, me va a doler. Si pierdo porque fallece un ser querido, me va a doler. Ahora, no se trata de escaparse del dolor.
La práctica de Zazen no es para escaparse del dolor, sino para mirar en la propia naturaleza y intentar ver de dónde viene este dolor. Es natural que he perdido a mi padre, que lo llore, que lo extrañe, que tenga ese dolor. Eso es absolutamente normal. Pero si yo puedo mirar en la propia naturaleza, llega un momento en que me doy cuenta de lo que estoy sufriendo, no por mi padre que ha muerto, él ya no sufre más en esta carne, en esta encarnación. Yo estoy sufriendo y entonces se trata de mí. O sea, cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una angustia o algo, yo digo que lo mejor es preguntarle a esa Zazen. Lo mejor es sentarse y estar con eso. Porque el sufrimiento, el origen del sufrimiento es nuestro apego a los bienes, a las personas. Si yo puedo mirar en mi propia naturaleza, puedo ir soltando ese apego y no ponerle valor agregado y decir, ¿de dónde viene este dolor? Si ese dolor viene de mi apego, tengo que intentar un día, otro día, otro día, otro día, dejarlo ir, dejarlo ir. A veces, algunas personas que me consultan me hablan, por ejemplo, ya que estoy hablando de eso, de un ser amado que ya no está, y entonces están sufriendo por eso. Y yo le pregunto, ¿tenés una fotografía de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo, de tu amiga? Sí, sí, tengo. Bueno, todos los días sentate frente a esa fotografía y ponete en contacto con esa fotografía y con esa fotografía, con esa persona y con esa persona, todos los recuerdos que te trae, todo. Pensar en eso, estar con eso. Por supuesto que vas a llorar, por supuesto que vas a revivir cosas que a lo mejor te angustien, te pongan mal, pero todo eso es curativo, porque va a llegar un momento en que va a quedar solamente la fotografía, solamente el papel de la fotografía con la imagen de ese ser, y va a quedar el afecto, va a quedar el recuerdo, pero no va a quedar toda la carga emocional, de dolor. Eso. Es lo mismo que una herida, uno se lastima físicamente y te queda una lastimadura. Y te duele, claro que te duele. Pero en la medida en que uno dice, pobrecito yo, pero por esto, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Qué sé yo cuánto. La herida supura. Y no se cierra. Y cada vez que vuelvo sobre la herida y sobre las circunstancias que lo ocasionaron, se abre y supura. Tengo que ver de quitarle todo el valor agregado, quitarle eso, y en algún momento la herida se cerrará. Va a quedar la cicatriz, como dijimos antes con mi historia, te queda de por vida la cicatriz, pero no la carga emocional, ¿no? Eso es lo que puedo decir en este momento y vamos viendo. Maestro, ¿y usted nota, nos puede compartir si
en estos más de 30 años de Zazen, de práctica, ¿hay una evolución en la práctica? Usted siempre, no siempre, pero algunas veces durante el Zazen dice, bueno, vuelvan aquí, porque sabe que a veces la mente nos lleva a otro lado y que hay que volver, ¿no? Y nos recuerda de volver. ¿Hay una evolución en la práctica? Usted, por ejemplo, lo digo palabras simples, ¿no? ¿Usted se distrae menos en la práctica ahora que hace 30 años? ¿Está más minutos o menos minutos distraído? ¿Se evoluciona en esa distracción de los pensamientos? Eso sería hacer contabilidad. No, generalmente trato de no hacer contabilidad. A la mente le gusta hacer contabilidad, pero para la vida no nos sirve. Nos sirve en la práctica. En la práctica la contabilidad sirve. Por ejemplo, con los afectos, yo te doy tanto, vos me tenés que dar tanto, yo te di 3 besitos y vos me diste solamente 1. No funciona, no funciona, no funciona. A veces, no digo que me da risa, pero sí es como cuando escucho a las personas, no, yo ahora cambié. Creo que eso es infantil, porque de hecho estamos cambiando todo el tiempo. Pero si nos quedamos anclados en determinados patrones, eso se queda encima de nuestros hombros como una mochila, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes de la práctica y también difíciles de entender porque no se puede llegar a captar con la mente, porque la mente es tiempo, que no hay progreso ni retroceso, hay momento presente, solamente momento presente. La primavera no es un progreso con respecto al invierno. Es la vida que va fluyendo, va cambiando. No es un retroceso que se caen las hojas el otoño. No, simplemente es así, es así. Entiendo que a nuestra mente le gusta, necesita, pero me parece que no estaría bueno insistir por eso, insistir por ese lado, porque es un lugar que te lleva a un punto ciego, es un camino erróneo, es un camino erróneo. Yo creo que lo que nos da la práctica de Zazen es la posibilidad de hacernos presentes, de volver al presente y sacar toda esa idea de mejor, de peor, de bueno, de malo, de lindo, de feo. Los deseos están ahí, los deseos son parte de nuestra vida, pero hay que procurar que no crezca demasiado. Hay que procurar que no crezca demasiado. Eso. Le quería preguntar a Jorge, maestro, que sabe del comportamiento de las audiencias en tantos años de autor de éxitos en televisión y en teatro. ¿A qué atribuí, Jorge, diría, las altas o bajas audiencias de este tipo de encuentros? Cuando a veces pareciera que cosas más superficiales convocan a millones y otras profundidades no tanto. La respuesta sería, en principio, que millones de moscas no pueden equivocarse. Por no usar otro término. Me parece que las personas en general van como
el ganado hacia donde indican los vientos, están muy condicionadas, sobre todo en estos tiempos, con tanta, y vos lo sabés, Juan, por tu oficio durante muchos años, o sea, no sé cuántas personas hay que realmente toman decisiones, por ejemplo, en la participación de estos encuentros o en tantos aspectos de la vida, sin estar influenciados por lo que se le comunica desde un sector, cualquiera sea, desde un sector del poder. O sea, no creo que haya muchas personas realmente empoderadas que elijan qué es lo que quieren en cada uno de sus presentes, de sus días. Me parece que, así como Bustamante habló de la contabilidad en los afectos, te doy un besito, me diste 2 besitos, etc. Yo diría que en general hay que hacer determinada cosa porque todo el mundo lo hace, hay que pensar de esta manera. Y eso que vivimos en un sistema de libertad de pensamiento, pero de todas maneras, libertad de pensamiento, creo yo que, tomando tu pregunta, está bastante manipulado. O sea, es un tiempo donde la libertad también está manipulada a la hora de pensar. Me parece que si todo el mundo pudiera elegir de verdad, de corazón, qué es lo que quieren, dónde quieren participar, qué quieren escuchar, qué quieren leer, etcétera, el mundo sería otro, ¿no? Y creo que las audiencias también se comportan así, de acuerdo a lo que se venda. Sí. Sería maravilloso eso que decís, el mundo sería otro. Yo creo que es inherente a las personas. Yo creo que vivimos en el siglo XXI y con respecto a las comunicaciones, el abanico es amplísimo y todo el mundo tiene la posibilidad de entrar más profundo o menos profundo, o más superficial o súper superficial en lo que quiere ver, leer o escuchar. Y me parece bien. Creo que eso es lo que tiene nuestro mundo, que tenemos esa posibilidad. Pero alguna vez lo escribí, en alguna parte debe estar. El silencio y la quietud de una persona es terriblemente peligroso. Porque se parece a la muerte, porque se parece al silencio. Y entonces, no todo el mundo, si bien la práctica es para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene el coraje de ir más allá, como decía Jorge, fuera de la grey donde el viento lo lleve. Es cierto, y ustedes lo saben más que yo, que los medios de comunicación pueden manejar multitudes a través de un programa de televisión, a través de un mensaje, a través de un aviso. La gente se lleva así, como el toro de la rural por la nariz, lo llevan. Y es parte de la vida. Y hoy, más que nunca, eso se ha quintuplicado. Pero salir de esa corriente requiere de una cierta energía, de un cierto esfuerzo,
Primero tiene que pasar algo en la vida de esa persona que esté inconforme, que esté inquieto, que esté molesto con ese ser de la corriente, con ese ser llevado por. El Zen está lleno de disconformes. Ahora, ese disconforme dice, bueno, no, yo quiero apartarme de esta manada, de esta corriente que va. Y ahí viene otro tema, que es sentarse y dejar de mirar para afuera, que es la corriente que te lleva, y mirar para adentro. Eso es la enseñanza del Buda. Es decir, miren en la propia naturaleza, porque en la propia naturaleza, en uno mismo, en cada uno, está todo. Está todo. Hay personas que no pueden ni siquiera quedarse sentados, no hablemos de piernas cruzadas, en una silla, quieto. Incluso cuando van al médico, al dentista, están en una sala de espera, entonces están con el telefonito, o están hojeando una revista, o están. Les cuesta mucho quedarse quietos. Y no hablemos de estar silenciosos. Entonces, es muy fuerte. Esa quietud de la práctica de Zazen es muy fuerte. Y al mismo tiempo es muy poderosa. Porque te pone en contacto con tu ser esencial. Que no tiene tiempo. Sí, cada uno de nosotros acá tiene su historia. Nació, infancia, juventud, etcétera, etcétera. Pero nuestro ser esencial, el ser esencial de cada uno, no tiene tiempo. Es presente. Al mismo tiempo, y eso es una paradoja, vivimos en un mundo temporal. Y entonces, vuelvo otra vez a la práctica, ¿no? Lo que nos da la práctica es que nos posibilita encontrarnos con nuestro ser esencial. Pero la práctica en algún momento termina, pasan los X minutos, el X tiempo, y uno vuelve, como yo digo, a ponerse su ego, su historia, y a conectarse con el tiempo y las circunstancias en la cual está viviendo. Pero el que vuelve, después de haber estado, aunque sea mínimamente en contacto con su ser esencial, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Yo pongo siempre el ejemplo de Isaac Newton ahí haciendo su vida y de repente se le cae la manzana en la cabeza, ¡pum! Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Y eso puede pasar en la vida cotidiana en cualquier momento. Eso, con seguridad, y hay experiencias, lo han vivido los astronautas cuando se encontraron con el silencio de las estrellas, cuando vieron la Tierra ahí abajo, por decir ahí abajo, porque no hay abajo ni arriba, pero... Y entonces, desde el silencio estruendoso de Zazen, el silencio estruendoso de las estrellas, vos podés verte ahí en la Tierra, podés ver a los millones y millones de personas y decir, ¿cuál es el sentido de tanta pelea, tanta historia, tanta grieta, tanta lucha? ¿Cuál es el sentido? Obviamente uno después vuelve a ponerse su personalidad y tiene que conectarse, enfrentarse con las circunstancias, pero se vive de otra manera. Cuando uno ha estado en la órbita de Zazen, en contacto con el silencio, los actos de todos los días cambian.
cambian. Las relaciones con las personas cambian. Bueno, estoy vendiendo esa cena. Maestro, le quería plantear un tema más de coyuntura, ¿no? Porque en el libro, por supuesto, está todo lo que usted escribió y ahí vamos a encontrar su pensamiento, pero le quería preguntar por algo que creo que no está en el libro, como digo, muy coyuntural, y es que últimamente en el mundo y en nuestro país también en particular, ha habido mucho sufrimiento inesperado por la pandemia, gente que perdió a familiares, a seres queridos, que perdió el trabajo, que cerró el trabajo, que es decir, ha habido un sufrimiento generalizado, ¿no? Más allá del que hemos hablado o usted escribe sobre el sufrimiento que tiene que ver con la relación, con las cosas de las personas. Pero acá hay un sufrimiento general. ¿Qué pensamientos tuvo al respecto? Sí, cuando hablas de todo eso de la cuarentena, que fue mundial, y podemos hablar de lo que hemos vivido acá, en nuestra tierrita, lo que está pasando en este momento en Afganistán es un gran sufrimiento, porque no sabemos a ciencia cierta si el coronavirus es algo natural, por decirlo de alguna manera, o es algo artificial, creado por el hombre. Lo que sí sé es que la guerra, lo que está pasando en Afganistán y en otros lugares del mundo, es un tema de los hombres, de los seres humanos. Es el sufrimiento multiplicado, 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 multiplicado. ¿Por qué? Las guerras existen desde que el hombre es hombre, desde la época de las cavernas, de la Guerra del Fuego. Esa es una linda película. Y también Sin Palabras. No sé si la vieron, pero se las recomiendo. Es una viejita película. Si no la viste, Jorge, te la recomiendo. La Guerra del Fuego. Sí. Excelente. Sí. Tú me perdí donde iba. Quedé ahí. El sufrimiento se multiplica y la ignorancia que habita a los seres humanos posibilita que eso crezca y crezca y crezca y crezca. Y detrás de esa violencia es porque está el miedo, porque está el deseo. Yo tengo razón, ustedes no. Esto es mío, no me lo toquen. Ah, me gusta aquello y me lanzo a conquistarlo. Y entonces en esa idea, en ese deseo, voy involucrando a otras personas, involucro ejércitos, naciones, y eso es sufrimiento multiplicado. Algunas personas dicen, no, hay que luchar por la paz. Desde mi punto de vista no se puede luchar por la paz. Mi colaboración, mi granito de arena, es no luchar. Volver al silencio. Y entonces crear pequeños oasis. Varios de los que han venido practicando con nosotros por algún tiempo se han ido a otros lugares, a otras regiones del país, a otros países. Y de algún modo ellos, a su vez, crean pequeños océanos. No vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos es un intento. Por lo menos es un intento de que esa violencia no nos invada a nosotros. Ese sufrimiento
no nos empuje a nosotros. Porque cuando uno se deja arrastrar por eso, en su ignorancia, a su vez está arrastrando a otras personas, Y eso, cuando hablo de la guerra, cuando hablo del virus, hablo de la humanidad. Pero también lo podemos llevar a la violencia doméstica. Cuando yo quiero que mi pareja piense como yo, no, pero podemos hacer esto, y dale. Y la otra persona no quiere. O lo hace porque piensa que a mí me complace, porque a mí me gustaría. Y eso es también violencia. O sea, creo que la forma de terminar con la violencia, primero hay que ver cómo nace esa violencia en uno, de dónde nace, cómo nace ese deseo. Si yo puedo estar con eso, y para eso se hace efectivo, puedo estar con eso, con ese deseo, con esa ira que surge en mí, puedo transformarla. No practico zazen para anestesiar a mi ira. No practico la respiración, bueno, calma, para estar calmo, y después cuando salgo hago un desastre en mi casa, en mi familia. No, eso no sirve. La práctica es estar conmigo, entrar en el silencio y ver, tratar de mirar en mi propia naturaleza. Y ahí va a surgir, entre otras cosas, mis deseos, mis miedos, mis angustias, mi violencia, mi rabia. Si yo puedo ir con paciencia, con perseverancia, y darle, hasta la raíz de esa violencia, hasta la raíz. No digo que se va a disolver completamente, pero sí va a bajar. Sí va a bajar. Tal vez me disgrego un poco, pero la humanidad, vos hablabas hoy de la evolución en la práctica, la humanidad en cierto sentido ha evolucionado desde la época del hombre de las cavernas hasta ahora, pero muy poquito. Pero ha evolucionado. Es decir, cuando yo era jovencito, en Buenos Aires existían las peleterías, que eran los lugares donde te vendían las pieles de zorro, las pieles de leopardo, cuando las carteras se hacían de lagarto, los zapatos se hacían de lagarto, cuando las camperas se hacían de cuero de vaca. Tal vez algunas cosas se siguen haciendo. Cuando las mujeres no existían, porque no podían ni votar, la mujer a la cocina, allá al fondo. Los discapacitados, el Down, el OPA, como le llamaban, lo ocultaban en el fondo las grandes familias para que no se supiera que había cosas así. Los negros existían. O existían para hacer las tareas que a nosotros los blancos no nos íbamos a arrugar la piel, no sé. Me desgregué un poco, me fui un poco lejos, pero es parte de nuestra vida también. Es parte de nuestra vida. Vivimos en este siglo XXI. Y es aquí donde vivimos. Y mientras tengamos
la posibilidad de respirar, seguiremos vivos. Y tenemos que vernos con las circunstancias de este momento. ¿Sí? Y eso es lo que me parece también rico de la práctica, que la práctica es algo que se transforma. Yo a veces digo, dentro de la Sangha, que si el gran maestro Dogen del siglo XIII viera cómo estamos sentándonos ahora en Zazen, se muere de un síncope y no renace más, porque no es el Zen de aquella época, es el Zen actual. Ahora, la neurociencia está estudiando, está viendo cosas que los maestros ya sabían. No lo podían explicar, no tenían los aparatos, no tenían los elementos que tienen ahora. Pero la neurociencia está comenzando a entender. Y ese también es, junto con el voto de las mujeres, podríamos llamarle un progreso. Es decir, ya hay más personas que están empezando a ver, por lo menos a leer en algún libro o ver en algún video, que no todo está en la cabeza, que la cabeza no es realmente o solamente el centro. También nuestro corazón, también nuestro vientre. Y eso los maestros lo supieron desde siempre. Lo que pasa que a partir de que la ciencia lo puede atestiguar, entonces más personas pueden llegar a entenderlo, por lo menos entenderlo. Maestro, ahora Guillermo nos va a decir alguna pregunta de un participante, pero antes le quería preguntar lo siguiente, porque usted muchas veces habla de entrar en la propia naturaleza, ¿no? Usted dirá si es correcto o no lo que le planteo, pero digamos, el Zen o el budismo da por sentado que la propia naturaleza es bondadosa, que es buena, la esencia es buena, que cuando uno entra en silencio y penetra en esa propia naturaleza se va a encontrar con una esencia buena, porque no puede pasar que una persona en su propia naturaleza tenga una esencia mala y que en vez de, lo pongo en términos muy simples, ¿no? Maniqueos, que en esa esencia en realidad encuentre motivos para hacer el daño, o necesariamente la propia naturaleza de todos es bondadosa y es garantía de conectarnos con eso para hacer el bien. No sé si... Sí, la propia naturaleza no es buena ni mala, es esencial. Esencial. Los maestros decían, muéstrame tu rostro antes de nacer. Es la esencia misma de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros, por haber encarnado, por haber nacido de una madre y un padre, y haber transitado una serie de experiencias, ha formado una personalidad, un ego. Y eso está muy bien, eso es así, es así. Y el ego es el que dice eso está bien o eso está mal. Pero ese ego se detiene un momento, se sienta, se queda quieto, deja de mirar para afuera, lleva la mirada hacia su interior para, como digo, mirar en la propia naturaleza. Ahí se va a encontrar con las vivencias que ha tenido como persona, como ego encarnado. ¿Sí? Pero a ver, si una persona tiene un problema, va a ver al médico,
el médico le va a decir, no, sí, esto no está bien, vamos a hacer radiografías, le vamos a dar tal medicación y usted se va a curar. Si una persona va a ver a un abogado y dice, tengo este problema, el abogado va a decir, bueno, sí, es un problema, vamos a hacerlo más complicado para ganar el juicio. Cuando uno se sienta en Zazen, mira en la propia naturaleza, y cuando me pongo así, recojo el mentón también y me siento ahí firme. El intento es no juzgar, no opinar, mirar objetivamente. Y entonces, si no hay bueno, malo, lindo, feo, puedo ver de verdad. Puedo ver de verdad eso. Porque solamente si yo le quito todo mi valor agregado, es que puedo verlo de verdad. Si alguien me ofrece una manzana, y todos aquí sabemos lo que es una manzana, tenemos una idea de la manzana. Incluso el color, la forma, el sabor, la hemos comido, tenemos una idea de la manzana. Entonces yo me siento en Zazen con esa manzana. Y tengo que ir viendo que caiga toda la idea. Que caiga toda la idea. Y entonces, ¿qué quedará? Esa particular fruta que le llamo manzana. Es decir, le saco todo lo que puedo sacarle, porque la manzana no sabe que se llama manzana. En inglés le llaman apple. Y sigue siendo la misma. Si yo puedo sacarle eso, si por ejemplo estuviera en una habitación oscura con los ojos vendados, alguien me trae, lo huelo y mi mente dice, sí, es una manzana. Pero sobre todo si no he estado sin comer bastante tiempo y la pruebo, voy a sentir, voy a tener la experiencia de eso. Y si tengo esa experiencia, eso me transforma. Eso me transforma. No sé si contesté a tu pregunta, pero... Guillermo, ¿hay alguna pregunta? Sí, aquí, maestro, nos han llegado algunas preguntas. Se las leo. La primera dice, ¿cuáles son las manifestaciones en sí mismo del silencio interior? Las manifestaciones aparecen y pueden verse cuando el silencio termina. Como suelo decir, cuando salgo de la práctica y voy a la calle y puedo verlo reflejado en el espejo de los otros. En el silencio hay solo silencio. Es decir, vuelvo al tema de los astronautas. Estando en órbita y ven las estrellas, ven la Tierra, ven los otros astros. Sentirán un montón de cosas, pero esas cosas se van a expresar cuando regresen a la Tierra. Eso. No sé si... Sí. Sobre el silencio también aquí una reflexión de Rosa.
que nos dice: qué contradictorio suena estruendoso y silencio, y a su vez qué lindo sería atravesar un estruendoso silencio. A veces uno necesita eso. Es que el silencio es muy estruendoso. Obviamente es una palabra para expresarlo, pero yo creo que puede ser así, devastador como un estruendo, ¿no? Si uno penetra realmente. Bien, después también nos preguntan ¿cuál ha sido el impacto de esta pandemia en su vida? Impacto no ha sido un impacto. No ha sido un impacto porque, en primer lugar, sé lo que es estar solo, lo que es ser solo, sé estar solo y sé lo que es estar encerrado. Explico esto de estar encerrado, no porque haya estado preso, no porque haya estado en un claustro, sino que sé lo que es estar conmigo. Para muchas personas, la pandemia ha sido terrible, no solamente por la enfermedad y la muerte, sino por el encierro. Y entonces, para muchas personas, puedo imaginarlas como una mosca encerrada en un frasco de vidrio, pim, 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 golpeando para todos lados, enfermándose, lastimándose, y no puede salir. Y entonces, como decía Jorge hace un rato, el streaming, las series repetidas hasta las 4 de la mañana, las peleas conyugales, los problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Ese ha sido el problema más grave de la cuarentena. Así lo siento yo. Creo que al mismo tiempo, la cuarentena, que todavía existe, es una oportunidad. En lugar de seguir insistiendo como la mosca en salir, yo creo que es la oportunidad para entrar. Y como decía antes, mirar en la propia naturaleza. Obviamente para salir tenés los streaming, tenés los videos, tenés la comunicación a través de Zoom, y eventualmente por el barrio, bueno, se han abierto algunas cosas, pero creo que es una oportunidad para conocerse a uno mismo, para mirar en la propia naturaleza. Bien, gracias. Otra pregunta: ¿cómo nace la idea de escribir este nuevo libro? Ese es mi ego. Sí, como dije antes, al comienzo, siempre me gustó escribir. Siempre me gustó escribir. La literatura me interesó desde el teatro, los cuentos, las novelas, y así como siempre tuve dificultades para las matemáticas, la literatura siempre me gustó, y siempre estuve escribiendo, siempre he escrito, incluso desde la escuela, desde la infancia, cuando había clases de literatura, sí, me encantaba, eso me encantaba. Y escribir este libro es parte de ese naturaleza personal de alguien que le gusta escribir. Pero lo que puedo decir es que eso que viene desde mi infancia, desde mi juventud, desde siempre, cuando
tengo la posibilidad de conocer el silencio, entonces las palabras empiezan a tener otro sentido, ¿no? Y entonces las palabras y el silencio van juntas y ahí aparece la posibilidad de escribir libros, la necesidad de escribir libros, porque alguna cosa uno tiene que hacer, ¿no? Entonces he escrito un libro. Y ese libro, igual que los otros, es, como digo, una vía, un camino, un bote que se va a prolongar en el tiempo, más allá de mi existencia, que es temporal, y puede ser un bote, una vía, una señal para otras personas. Entonces, ahí está, para los que quieran tomar ese bote. Bien, y tenemos una más que pregunta, ¿cómo es un día en la vida del maestro? Oh, igual que cualquier todo el mundo. Comer, dormir, pis, caca, más o menos igual. Más o menos igual. Eh, lo único que en este momento estoy viviendo acá en la ermita, estoy básicamente solo el 70% de mi día. Algunas personas a veces vienen a visitarme, otras veces estoy en consulta a través del WhatsApp o este tipo de herramientas con otras personas. A veces me doy una vuelta por el barrio, me voy a algún cafecito, me siguen gustando los cafecitos, me siento ahí y miro a la gente, estoy con la gente. Voy a hacer las compras en algún supermercado por acá, y así. Y con mi guardián y fiel compañero, el gatito, Tito, el gatito, ahí compartimos, ahí compartimos. Esa es mi vida, no sé. Y, igual, alguna vez usted contó, por ejemplo, que come mucho arroz. Es así, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, la base de mi comida es arroz de las dos maneras, pero mayormente integral y verduras, Claro. verduras. Después como huevo, como cereales, los cereales no, ¿cómo se llama? Por otros garbanzos, no se llama, cereales, Legumbres. 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 legumbres, claro. Y eso. A veces como pescado, pero si hay alguna empanada de carne o algo así que me ofrecen, sí, también puedo comer. No tengo una dieta vegana o vegetariana particular. No. Prefiero, mi estómago le gusta estar más o menos liviano. Frutas, ¿viste? Ese tipo de cosas. Le pregunté o recordé lo del arroz, porque quería hacerle un planteo quizá un poco más mundano de todos los días, ¿no? Que creo que a veces son pequeñas cosas que nos ponen en dilemas todo el tiempo. Es decir, tengo un plato de milanesa con papas fritas, una milanesa napolitana o un arroz. Tengo un flan con dulce o una fruta. Entonces siempre son ejemplos, a lo mejor es tonto, pero bueno, a lo mejor no. Y entonces siempre estamos con esta lección cotidiana. No, yo quiero comer la milanesa napolitana, pero tengo que comer esto que es más sano. Me gustaría hacer gimnasia, pero voy a ver una película. Me acostaría tarde, pero entre lo que me conviene y lo que tengo ganas. ¿Usted cómo resuelve en lo cotidiano, en lo diario de todos, entre lo que me conviene y lo que tengo ganas de hacer? Me conviene comer sano, pero me comería un flan con dulce si realmente pudiera. Ah, sí. No. Lo que me conviene o no me conviene
yo como lo que me gusta. Exactamente así. Y siempre me ha pasado, si voy al supermercado, y voy así, digo, dulce de leche. ¡Pum! Tengo ganas de comer dulce de leche y a lo mejor por una semana, 10 días, con otras cosas, claro, pero como dulce de leche y después eso pasa y pasa. No. Lo que me comí. Si tenés ganas de comerte una milanesa con papa frita, huevo frito, napolitana, con queso y tomatito arriba, genial, está genial, si tenés ganas. Pero no es sano, maestro. ¿Por qué no es sano? Para el colesterol. Bueno, vamos por partes. Claro. Uno tiene ganas de comer eso y come eso. Pero después va, o antes, pero después va y se sienta en sacén. ¿Sí? Y dice, pero no debería haber comido, ahora me siento así pesado. No, fuera eso, no. No opino, no juzgo, nada. Y estoy conmigo y voy a ver que muchas veces, puedo hablar después un poco más del tema de la comida, estoy condicionado, es un hábito. Porque si vos vas a Japón, no vas a conseguir milanesa napolitana. O si vas a conseguir, te va a costar un fajo así de $. Entonces vas a comer lo que hay. Pero si estás pensando, ay, qué lástima, cómo extraño el bife de chorizo, la milanesa, y la vas a pasar muy mal en Japón. Entonces, si vos mirás y decís, bueno, ¿cómo puedo ir rompiendo este hábito? Porque querés tener una vida más sana. ¿Cómo puedo ir rompiendo este hábito y cómo puedo ir cambiando y cómo puedo ir suplantando para salir de esto? Con respecto a la comida es una de las cosas no es que comer sea un hábito, debería ser una necesidad. De hecho lo es. Pero se transforma en hábito porque es lo primero la leche materna, ¿sí? Y después la papilla, y después el purecito, y después vas comiendo poquito a poco, cuando te aparecen los primeros dientes, lo que come tu familia, lo que come tu entorno. Vos vas. Entonces, cuando uno va al extranjero, lo que más extraña es cómo. No me traen el pan en la mesa. Comen, no me traen el sifón de soda. Es decir, son cosas que uno, sin darse cuenta, va incorporando en su casa y te parece que es para todo el mundo y que todo el mundo tiene que ser así y que sin eso no puedes vivir. Y eso que llamamos vicios, o sea, antes se decía más como vicios el alcohol, el cigarrillo, salidas, eso también se puede resolver en la medida que uno quiera hacerlo, ¿no? Con Sazen, le pregunto porque a lo mejor podemos creer que el Sazen nos va a dar respuesta a este tipo de cosas, para tener una vida más sana, para dejar de fumar, para dejar de tomar, para comer sano. ¿Es un vehículo el Sazen para esto? No, Sazen no es vehículo para nada. Hay que sacárselo de la cabeza eso. Pero otra vez, cuando uno mira y ve, y entonces hay vicios, creo que llamaste vicios, que pueden ser morigerados, que pueden ser erradicados y pueden salir de tu vida. Pero hay otros vicios que están muy arraigados y eso viene muy como la papilla, como la leche materna desde la infancia. Y son muy difíciles de sacar, ¿sí? Es decir, yo puedo prescindir del alcohol,
Pero me gusta tomar un vasito de vino con la comida. Otra cosa no. Puedo prescindir de la carne. No, no lo necesito. Del pollo, no lo necesito. Pero mi apego es el tabaco. Personal, estoy hablando de mí. Y sé todo de cuál es el origen de eso. Pero esa raíz nunca la pude sacar. Durante mucho tiempo estuve luchando para tratar de sacar esa raíz. Y entonces los tiraba, los escondía, los paquetes de cigarrillos, pero nunca los pude dejar. Lo que he podido en este momento, hasta ahora, es morigerar, es decir, graduar, es decir, fumar menos. ¿Sí? Cuando estaba allá en Japón, en el templo, no se puede fumar. Pero después me encontré con varios que se hacían las escapaditas. Entonces ahí aprendí a hacerme las escapaditas, iban al bosquecito y fumaban un cigarrillo. Pero ese cigarrillo era por todo el día, y te tenía que durar. Ese cigarrillo, fumado en el medio del bosque, con el aroma del tabaco, con el aroma del bosquecito, con la adrenalina que te da ese me estoy escapando, ¿no? Era formidable, maravilloso, era eso. Estaba, pero súper concentrado. ¿Cómo lo tenía que apagar después para no hacer algún estrago en el bosque y todo eso? Pero, ¿sí? O sea que hay vicios que se pueden y vicios que no se pueden. Por lo menos en mi caso. Cada uno tendrá que ver y cómo se maneja con eso. Podríamos hablar Así mucho que, más. aquí tienes mi Sí. confesión. Ahí está la confesión. Eso nos llevaría, bueno, a muchos temas, pero uno más de mi parte, y ya quizá terminando, me parece que esto tangencialmente nos lleva al tema de las pasiones. Pasiones buenas, pasiones malas, cómo disfrutar de la pasión, las pasiones y la culpa. También se puede, digamos, la práctica puede colaborar con ciertas pasiones o no, o qué pasiones, digamos, nos pueden, o no tener culpa por algunas pasiones y por otras sí, en fin, es un tema muy largo, ¿no? Pero ¿qué nos podría aportar? Y tener culpa es como tener culpa de comerse la milanesa. Es eso. Una de las cosas que es una forma del budismo, en todas las formas del budismo, algunas más, otras menos, pero sobre todo dentro del Zen, es que el Buda no dijo esto está bien, eso está mal. No dijo no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dijo, fíjate lo que estás haciendo, hazte responsable. Tienes que hacerte responsable. ¿Viste? O sea, si mi vicio es fumar, tengo que hacerme responsable de eso y me hago responsable de eso. Ahora, si fumo contaminando a otras personas, molestando a otras personas, ya es que no lo voy a hacer. Pero es otro problema eso, ¿no? Es decir, el Zen, el budismo, no dice esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. El Zen es la estación adulta de nuestra vida. No hay un papá que nos diga esto está bien, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No, nosotros tenemos que ser adultos. Es decir, bueno, si hago esto, tengo que hacerme responsable de lo que haga. Tengo que hacerme responsable. Ese es ser adulto.
Eso es ser adulto, ¿no? Y eso es nuestra práctica, porque en algún momento tenemos que crecer. Y creo que la práctica nos da esa posibilidad de crecer, porque crecemos físicamente, los años pasan, el calendario pasa, crecemos, tenemos hijos, etcétera, etcétera. Pero crecemos espiritualmente, crecemos como personas, como seres humanos. Eso es lo que tenemos que intentar, ser adultos. Gracias. Bueno, y a Jorge, maestro, que escribió el prólogo del libro, le podemos pedir que haga el epílogo de la charla. Tenés cerrado el micrófono. Ahí está. Luego. No, A ver. lo que yo pensaba es que... Hacemos la morisqueta, Jorge. Hacemos la morisqueta. En principio escuchaba cuando hablaban de los silencios y del silencio y de lo que significa el silencio en la práctica y lo que cuesta el silencio. Yo también pensaba lo que molesta en los otros el silencio, cuando uno está en silencio. Lo que inquieta en el otro, en la otredad, el silencio de uno. No la falta de respuesta, sino la falta de adhesión al ruido del otro, ¿no? Y me parece interesante esa reflexión. Epílogo. El epílogo, no existe el epílogo es la continuidad. Seguramente esta charla, obviamente la lectura del libro, que lo súper recomiendo. Sé que hay mucha gente que está pidiendo por allí de otros lugares cuándo va a llegar el libro. Entiendo, Guillermo, que en algún momento llegará tanto a Santiago de Chile como a Córdoba. Realmente yo también tengo esta costumbre que tenés vos, Juan, de tener uno de los libros de Jorge en mi mesa de luz. Que no significa que todas las noches lo lea, pero el hecho de que esté allí me da tranquilidad, ¿no? Yo cerraría diciendo que conocer a Jorge, a Bustamante, al maestro, como ustedes lo llaman, es una bendición realmente. Uno tiene muy pocos amigos. No es que nosotros también nos encontramos en algún cafecito, pero como dice Borges, la amistad no implica la frecuencia, ¿no? Pero cada encuentro es una bendición realmente. Así que eso, agradecimiento y mucha recomendación por el texto de Un estruendoso silencio. Gracias, Jorge. Un placer haberte reencontrado. Bueno, Guillermo, muchas gracias como siempre. Nos facilita todo, Guillermo, siempre. Guillermo hace todo más fácil. No, y también a veces es un se placer extraña, poder. se extraña cuando en la ermita Guillermo también recitaba los sutras acompañando al maestro, ¿no? Cuando lo acompañaba él y Marina y todos los que acompañan. Bueno, maestro, siempre es un placer, ya lo sabe. Gracias por estar siempre, físicamente o espiritualmente. Nos acompaña, nos ayuda a muchos. Sépalo, maestro, que nos hace mucho bien su presencia, sus palabras. Creo que a más de uno en un momento difícil. Yo a veces hasta he visto su cara en la contratapa, en la solapa del libro y digo, ahí está el maestro que nos acompaña siempre.
Así que quiero agradecerle porque tiene una presencia para muchos de nosotros que nos da esa... Que después tendrá que cada uno resolver sus problemas, ¿no? Usted no tiene por qué resolvernos los problemas a nosotros. Pero saber que está en los libros, en la ermita o en estos Zoom, para mí por lo menos es muchas veces cierta tranquilidad. Así que bueno, le agradezco por esa presencia y sus palabras de siempre. Bien, antes de despedirnos, quería comentarles, porque como decía Jorge, varios preguntaron por el libro. Es una edición hecha a pulmón por la ermita, no está en las librerías. Se puede comprar solo por Mercado Libre. Se envía a todo el país. Ustedes seleccionan ahí el envío y les va a llegar. Y si no, coordinando en la ermita directamente. A Chile realmente el envío de un libro sale como 5 libros, así que estamos ahí viendo por ahí de armar algún pool, algún paquete, a medida que alguno viaje, como para que lo puedan tener por ahí hasta que la cuestión se normalice. Les agradecemos mucho a todos el interés. Y después otra alternativa, casi me olvidaba, que esto es una noticia fresquita, fresquita, que acaba de salir en formato ebook y que se puede comprar en Amazon. Así que aquellos que tengan esa posibilidad, eso ya está abierto digamos, a todo el mundo. Ahí Mijailo nos acaba de compartir el link. Gracias a Mijailo, que fue el que gestionó la publicación en Amazon. Así que esa es una alternativa de por lo menos ir teniéndolo en ebook. Y bueno, esperemos que pronto también lo puedan tener por allí en Chile en átomos. Bueno, Cierre usted, maestro. Que cierre ¿Perdón? usted, maestro. ¿Que cierre yo? Sí. Y apago la luz y nos vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este encuentro y bueno, nada. Ya hemos hablado mucho, ya he hablado mucho y, y como tengo entendido que van a hacer un video con todo esto, nos volveremos a ver. Gracias, gracias. chao, gracias a todos. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Chao.